en cuenta en ningún momento la posibilidad de que la base idiomática no latina de los habitantes de la Veleia de época romana determinara quizás un cierto grado de analfabetismo en el uso del latín culto, sobre todo del escrito. Tampoco hay que perder la perspectiva del momento cronológico en el que hemos propuesto la ejecución de los grafitos. ¿Por qué descartar que el latín hablado, esto es, el latín vulgar, en los siglos 3, 4, 5, hubiera ya evolucionado hacia lo que más tarde será ya una lengua romance? De hecho, el lenguaje hablado, que es muy posiblemente el reflejado en los grafitos, evoluciona más rápidamente que el escrito, siempre más reticente al cambio, por cuanto busca la perdurabilidad del lenguaje culto. De hecho, hay muchos autores que señalan de forma consensuada que el siglo III después de Cristo es el momento en el que se generalizó el latín vulgar, del que ya hay indicios en los grafitos de Pompeya del I después de Cristo. Vamos a tratar ahora algunos de los aspectos señalados por la Comisión como imposibles en época romana y que, sin embargo, nosotros creemos que no lo son. Por cuestiones de tiempo haremos una drástica selección, pero hay muchísimos más. Empezaremos con aspectos sobre iconografía cristiana. Las crucifixiones. La cruz, sola o en compañía de otras, aparece en un total de 10 grafitos, localizados en distintos contextos estratigráficos entre el siglo III al V después de Cristo. Podemos ver aquí una selección y en ella el famoso Calvario con la supuesta inscripción RIP, que en realidad no es tal, sino que son 3 rayas convergentes a modo de símbolo de santidad. ¿Ahí? Ya va, chicos, sí. Sobre la cruz se señala que no es compatible con un periodo tan antiguo, pero la cuestión más singular se centra en el hecho de que se trata de cruces vestidas, esto es, con el individuo representado en ellas, que, como es bien conocido, aparecen únicamente a partir de mediados del siglo V. Bien, pues a continuación expondremos documentación que, a nuestro juicio, viene a demostrar que se trata de una afirmación que no se puede mantener. Así, vamos a ver algunos ejemplos de iconografía romana de los siglos I al V con representaciones de cruces con y sin el personaje crucificado. Tenemos aquí un grafito datado en el I después de Cristo que se conserva en el Antiquarium del Palatino y que está grabado sobre el estucado de una pared, posiblemente de la Domus Gelotiana de Nerón. El grafito representa a un crucificado de espaldas con cabeza de asno, con un orante y el texto en griego alejamenos adorando a su Dios. Se cree que se trata de un grabado burlesco contra los cristianos. La representación de la cruz puede rastrearse en relación al culto cristiano a través de diversos testimonios. Así, en Pompeya y Herculano, donde se sabe que había una importante comunidad cristiana, se han localizado cruces en las paredes de las casas. Veamos un ejemplo. Así, en una habitación de la casa del Bicentenario de Herculano se localizó una especie de altar doméstico sobre el cual aparecía un entalle en el estucado de la pared con la forma de una cruz. Se piensa que en él una cruz de madera, puesto que se conservan los agujeros de los clavos que la fijarían a la pared. También en Pompeya apareció otra cruz en la casa de Vivius Pansa. En el hipogeo de los Aurelios de Roma se localiza una pintura al fresco con una cruz datada en el 253 después de Cristo, o en un sepulcro del cementerio de San Calisto de Roma, bajo el nombre de la difunta, escrito en griego, se ubica otra cruz que corresponde al 3. Al margen de la imagen del Palatino anteriormente vista, las más antiguas representaciones de cruces con el crucificado en ellas se plasman en una gema de jaspe rojo datada en los siglos I-II después de Cristo y proveniente de Gaza, Siria, en un sello de cornalina procedente de Constanza, Rumanía, datado en el 2, y en otra cornalina representado la crucifixión y datada en el 3. Después del edicto de Milán del 313 después de Cristo, en virtud del cual los cristianos podían practicar libremente su religión, comienzan a multiplicarse las representaciones de cruces, algunas de ellas con la imagen del Cristo crucificado. Ya en el siglo IV aparecen en numerosos objetos de uso cotidiano. Así, por ejemplo, en recipientes cerámicos que se distribuyeron por todo el imperio, como podemos ver en los motivos iconográficos sobre sigilata africana que vemos aquí, o en esa lucerna tunecina con 3 cruces. En Egipto, donde se conserva bien el material orgánico, han aparecido cruces de madera, de hueso, en vidrio o entretejidas con el tejido, cosidas. En la siguiente imagen vemos uno de los paneles de una cajita de marfil probablemente fabricada en Roma y datada entre los años 420 y 430 después de Cristo. Y ya en el siglo V podemos observar uno de los paneles de la puerta de madera de la Basílica de Santa Sabina en Roma. Consideramos, por tanto, que con los ejemplos documentales vistos más arriba queda suficientemente patente que las afirmaciones sobre que la representación de la cruz no puede ser de los siglos II y IV y que los crucifijos solo aparecen a partir de mediados del V no pueden ser mantenidas. Existen ejemplos tanto de cruces como de crucificados ya desde el siglo I y II después de Cristo, si bien cierto es de forma puntual. Por otra parte, no podemos olvidar que se trata de la representación iconográfica de unos hechos de los que se tenía constancia oral y documental evangélica desde el siglo I después de Cristo,
Por lo tanto, sería totalmente factible que alguien pudiera plasmar en un contexto doméstico unos hechos que eran conocidos. Que sean representaciones tempranas no es un argumento dirimente en contra de su autenticidad. Otra cuestión es la interpretación religiosa e histórica que pueda derivarse de las mismas. Vamos a pasar ahora a aspectos sobre iconografía profana. Peinados. En algunos grafitos de Iruña aparecen representadas mujeres con pelo suelto o ligeramente recogido, como aquí, y peinadas con raya en medio, que aquí se ve, creo que bien. En opinión de la Comisión, esto resulta totalmente anacrónico para época romana e incluso se señala la presencia de la raya en medio como algo actual. Sin embargo, en los ejemplos de iconografía de época romana que podemos ver aquí, observamos que tanto en piezas menores de cerámica como en pintura mural y en mosaicos aparecen mujeres tanto con pelo suelto como con la raya en medio. Y podríamos traer a colación multitud de ejemplos más. Lógicamente, el no llevar el pelo recogido se pone especialmente de manifiesto en escenas de ámbito doméstico, como serían las de tocador o como en el caso de las de Iruña, una escena de cocina, y luego veremos más adelante otra que está una mujer tumbada sobre un lecho. En algún caso se señala que la representación de la perspectiva, como aquí, es errónea al verse la figura en parte de frente y en parte de perfil. Sin embargo, hemos de señalar que este tipo de representación es bastante habitual en época romana, como podemos ver en el ejemplo de al lado. También se señala en este caso lo extraño del peinado con bucles, cuando en realidad también lo podemos evidenciar en numerosos ejemplos iconográficos de época romana y sobre diversos soportes. Elementos de mobiliario. En algunos grafitos como este que estamos viendo, además de aparecer una mujer con el pelo suelto, también se señalan como modernos ciertos elementos de mobiliario, así la mesa de 4 patas y el taburete circular, a los que se califica como sorprendentemente actuales en su diseño, cuando lo más simple en el mundo es una mesa de 4 patas y un taburete de sillín circular. En estos ejemplos volvemos a ver cómo estas afirmaciones no se mantienen en absoluto, recurriendo a la propia iconografía de época romana. El desnudo femenino. Se señala que este grafito no puede ser antiguo por la forma de representar los atributos femeninos. También en el informe de la Comisión se señala que los senos le llegan a las caderas, pero realmente no es así. Digo yo, no sé. Bueno. Con respecto al tema del desnudo femenino, se señala que es un tema iconográfico ciertamente muy abundante, pero con un significado esencial muy concreto, la representación de la pureza y la naturaleza divina de la representada, aunque ciertamente pueden reconocerse escenas eróticas. A nuestro juicio, se trata de una afirmación absolutamente sorprendente por lo alejada que está de la realidad iconográfica de época romana, en la que podemos rastrear desnudos femeninos en todo tipo de actitudes, con matices tanto respetuosos como absolutamente explícitos a nivel sexual, pasando por todos los estadios intermedios. Vemos la sensualidad de la última pieza, una estatua de marfil representando a la diosa hindú Lakshmi, pero que está localizada en las excavaciones de Pompeya del siglo I después de Cristo. Bien, máscara teatral. En este grafito podemos observar claramente la presencia de una máscara que en asociación a la pequeña figura y al texto cabe interpretar como una máscara teatral. La pequeña figura parece representar un teatro con respecto al que se señala que es un grabado que resulta imposible atribuir a alguien que hubiese vivido en época romana. Sin embargo, a la derecha tenemos nuevamente un ejemplo nada menos que de la propia Roma, en la que sobre un plano tallado sobre piedra de la propia ciudad podemos ver un teatro representado de una forma bastante similar, salvando las distancias. En lo que respecta a la máscara, se señala que máscaras teatrales solo había de 2 tipos, trágicas o cómicas, aunque la cuestión más importante es que todas, absolutamente todas las conocidas, siempre nos muestran el rostro de un ser humano, nunca el de un animal, como ocurre en este caso. Bien, pues viendo estos ejemplos, solo podemos decir que también existían máscaras no humanas. Especialmente interesante resulta el ejemplo, que es el mosaico de la parte de arriba, en el que se observa cómo unos actores se están preparando para representar una obra satírica y uno de ellos lleva sobre la cabeza retirada una máscara animal. Sirena. Con respecto a una de las figuras que aparecen en este grafito, se señala que se trata de la representación de una sirena con cola de pez, algo únicamente posible a partir de época medieval. Bien. Sin embargo, esta afirmación no se sostiene. El problema surge al denominar como sirena a una figura con cuerpo humano y cola de pez. Las sirenas en la antigüedad efectivamente se representaban con cuerpo de ave. Sin embargo, hay abundante iconografía antigua de personajes con cuerpo humano y dotados de cola de pez. Personajes mitológicos documentados con anterioridad a época romana, como son estos ejemplos, y en distintas culturas. Esta es del ámbito etrusco y esa es hispana. Bien, en el mundo clásico aparecen como componentes del Tiasus marino, esto es del cortejo triunfal de Poseidón y Neptuno. Sería el caso de los tritones, que los hay masculinos y femeninos. Aquí vemos además la imagen, que es femenina. Bien.
Horacio, en su epístola Ad Pisones, hace mención a un personaje híbrido de este tipo. Y dice: si en pez acabase lo que es una hermosa mujer por encima, ¿aguantaríais la risa al verlo, camaradas? Y además los ejemplos iconográficos creo que son bastante elocuentes. En conclusión, y a la vista de lo expuesto, consideramos que las representaciones iconográficas de